Dios les bendice. Qué alegría que pueda estar con nosotros en este día. Y si por ahí nos han visto en los jueves de oración, por ahí pasamos la información acerca del tema del día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca, o puse como título a esta predicación, líbranos del mal amén. ¿Sí? Por ahí hay un pequeño chiste que hablan acerca de esto, que habla acerca de un niño que era temeroso de la persona mal amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le preguntaron, bueno, ¿y quién es esta persona que tanto le tienes miedo? Pues no sé, mi mamá cada noche que está ahí conmigo dice, vamos a orar a Dios y dice, líbranos del mal amén. Dice, entonces yo le tengo miedo al mal amén. ¿Y qué es esto? En el Evangelio según Mateo capítulo 6 verso del 5 al 13 o Lucas capítulo 11 verso del 2 al 4, vemos cuando Jesucristo hace la enseñanza o da la enseñanza de cómo nosotros debemos orar. Obviamente había un contexto de todo esto y era porque fariseos, personas conocidas de la palabra de Dios, tenían ellos por encima del poder de Dios su confianza. ¿Sí? Y esto es lo que quiero referir con el mal amén. ¿Por qué? Porque cuando Cristo empieza a hablar con ellos, con sus discípulos, le decía, ustedes cuando oren, no oren como los fariseos, no oren como esas personas que se ponen a las esquinas de las cuadras, no se pongan como esas personas que se ponen en medio de la gente y con palabras rimbombantes, con palabras muy ostentosas, con ciertos altos o niveles de voz, con ciertos timbres, y empiezan a expresar y decir, Señor, gracias porque no soy como todos los demás pecadores, gracias porque no me has hecho como todos estos incrédulos que van pasando por aquí en la calle. No sean como ellos. Cuando ustedes quieran orar, entren a su lugar de reposo, a su lugar de descanso, a su lugar donde solamente usted se encuentra solo. Y estando en esa plenitud de la soledad, plenitud donde no hay interrupción de celular, de WhatsApp, de Facebook, de Netflix, de etc, 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 familia, ahí en lo secreto, ora a tu Padre que está en el cielo. Y tu Padre que te ve y te escucha en lo secreto, te recompensará en público. Pero cuando ores, orarás de esta manera. Y todos nos hemos aprendido de una u otra manera el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén. Y por eso he decidido llamarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque ciertamente, aunque pareciera chiste, muchos de nosotros debemos de orar porque Dios nos libre del mal amén. ¿Por qué del mal amén? Amén es una expresión que se acuñó por la parte de los hebreos, de los judíos. Y esta parte o esta palabra amén, nosotros lo damos con un acento, amén, ¿sí? Aunque ellos es amén, ¿sí? Como a nosotros no nos quedaría porque obviamente se escucharía como esa parte de amar, amen a los demás. Y no está hablando de esa parte de amén, sino sí, amén, ¿sí? Y esa palabra es del original hebreo y que traducido simplemente sería como así sea, ¿sí? Es una parte donde nosotros aseguramos lo que estamos escuchando, ¿sí? Nosotros en la congregación tiene la libertad de seguir declarando al Señor bueno, poderoso, fiel, justo, eterno. Pero dentro de la predicación también es posible. No porque alguien está hablando de acá, usted calle su boca de alabanza y adoración al Señor. No, háblelo, hágalo, dígalo. Y si en algo usted cree la promesa que Dios le tiene, entonces diga amén o aleluya. Y si algo le incomoda, por ahí dicen otros, digan por mínimo, ay de mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra se tiene que ser viva y se tiene que ser eficaz. Entonces esta expresión del amén es un simbolismo, es un reflejo de nuestra fe, ¿sí? Un símbolo de reafirmación y que se utiliza generalmente como fórmula para concluir también oraciones.
Por eso cuando nosotros oramos al Señor, decimos, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos, amén. ¿Por qué? Porque así sea nuestra oración. La oración que hacemos es por todo lo que Dios hará. Y eso es algo interesante, porque pensamos que el amén es algo simplemente como algo místico, pero esto refleja nuestra fe. Por eso hoy quiero hablarles acerca de ese mal amén. ¿Por qué? Porque un mal amén quiere decir que no refleja nuestra fe. Podemos orar como esos hombres, podemos decir grandes frases elaboradas. Escuchamos que alguien dijo cierta modelo de oración y nosotros lo acuñamos, lo aprendemos y terminamos todo glorioso diciendo amén. ¿Y suceden las cosas? Pues no. Entonces, pues es que se escuchaba bien el Padre la oración. La oración no se trata de que se escuche bien, se trata de que se crea para que produzca su fruto. Por eso nosotros como congregación en Encuentro y Salvación sabemos orar ¿cómo? Creyendo. Sabemos orar creyendo. De nada nos va a servir simplemente orar por orar. Necesitamos orar creyendo. Recuerden lo que nos dice Hebreos capítulo 11 verso 6. El que se acerca a Dios, le es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que creen en Él. ¿Qué quiere decir? Que Él es el que da la recompensa al que cree en Él. Porque sin fe es que imposible agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, obviamente no vamos a tener recompensa. Por eso el Señor hacía esa referencia y decía, ustedes no sean como esas personas. Sí, son muy conocedores, sí saben mucho de la ley, pero de nada les sirve. No por nada les decía, hipócritas. Ustedes bien padre que le ponen cosas a las personas que hagan, ni siquiera ustedes las hacen. Les cargan la mano con cosas que tienen que asegurar para su salvación, para el cielo, pero que ustedes ni siquiera pueden hacer. Sepulcros blanqueados son, por fuera bien limpiecitos, bien adornados, bien podadito el pasto, pero por dentro una calavera que se pudre. Así era el corazón de los fariseos, hipócritas. Así que la oración no la base en buenas palabras. Si usted nos ha escuchado orar y a lo mejor dice, es que usted ora de una manera interesante, eso simplemente se va dando. Se va dando porque yo aprendí desde el inicio que la oración era comunicarse con Dios. Y después entendí que Dios era un rey poderoso. Así que siendo un rey tampoco podría llegar con cualquier frase. ¿Sí? Esa es una parte de la adoración. ¿Por qué? Porque yo busco agradar a Dios también como rey, no solamente como mi Padre, porque me acerco confiadamente en oración a Él. Pero cuando busco una frase elaborada, enriquecer el lenguaje, lo hago agradando al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que me da la posibilidad de hablar. Hay muchos que no pueden hablar. Y si Dios me permite hablar, cuánto mejor no de enfocarlo para que Él se agrade. ¿Por qué? Porque de Él viene el lenguaje. Dice su palabra que cuando Él dividió a las naciones, cuando Él dio diferentes lenguas, cuando unos hombres decidieron elevar una torre tan alta de llegar al cielo, que el Señor dijo, es necesario confundirlos, démosle lenguaje distinto a cada uno. Y así fue como se crearon las diferentes lenguas. ¿Y cuántas lenguas hay? Un montonal. Hay muchas que ya se perdieron, que ya no se hablan, y otras más que se siguen creando. ¿Sí? Y si eso sucede por la inteligencia y la manifestación que Dios da a nuestras vidas, ¿por qué no hacerlo con una oración buena, correcta? No solamente me voy a enfocar a tratar de ser mejor orador en cuanto a un púlpito, sino también delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, no quiere decir que esas frases que yo diga son las frases poderosas que usted tenga que apuntar y las va a repetir una y otra y otra vez. Por eso también nosotros no oramos el Padre Nuestro
como está escrito. No estamos repitiendo el Padre Nuestro como está escrito. Nosotros nos enfocamos en lo que habla el Padre Nuestro y entonces podemos orar de esta manera. Y lo vamos a ir descifrando. Sin embargo, el amén tiene que existir en nosotros por la medida de fe que cada uno de nosotros tiene. Si usted no es dado a decir amén en la predicación, no me siento mal. Sin embargo, sí me preocupa que no lo crea. El Señor trajo salvación. Exacto. Tiene que declararlo en su vida que así es. Porque si no, simplemente es una palabra bonita. Recuerde que uno trata de hablar lo que Dios trata de hablar a su vida. Así que no lo tome de mí. No me estoy comprometiendo yo. Se está comprometiendo el Señor. Se está comprometiendo Dios a traer respuesta a sus vidas. Y por eso oramos durante la semana, para que no sea una palabra al aire, sino que sea una palabra que se afirme mediante obras en su vida. Y veamos lo que pasa en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20. Dice de esta manera, porque todas las promesas, ¿de quién? De Dios, salud. No de nosotros, no de líderes, no de congregantes, porque todas las promesas. ¿Y qué es una promesa? ¿Algo que ya tiene? Es algo que viene. Es algo que pasa comúnmente en las familias. Si te portas bien, te prometo que te voy a dar, te prometo que vamos a ir, te prometo que va a cambiar, te prometo que estas cosas. Cuando están en una relación de pareja y cuando tratan de resolver algún problema, ¿sabes qué? La regué. Te prometo que cambiaré. Te prometo que haré las cosas. ¿Y en el instante cambia? No, lleva proceso, lleva un tiempo. Todas las promesas de Dios quiere decir que son cosas que no vamos a ver al instante. Todas las promesas de Dios, escuche bien, son en Él sí y en Él amén. Ahora, cuando dice en Él, no está diciendo que sea en el sí, está hablando en Él, en Cristo Jesús. Si usted ve el contexto de la carta a los Corintios, el capítulo 1, va a ver cómo Pablo habla acerca de Cristo Jesús. Así que cuando le está diciendo todas las promesas de Dios son en Cristo, y ellos hacen una afirmación de sí, en Cristo. Y en Cristo, amén, porque ya se han cumplido promesas. Así que hoy nosotros estamos seguros de que Cristo cumple promesas de parte de Dios, pero también están en el amén. ¿Por qué? Porque creemos que así será, porque creemos que vendrá, porque creemos que se cumplirá en Cristo Jesús. Así que cuando usted declara amén, está declarando también su fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros no éramos hacedores ni éramos merecedores de todo lo que Dios está ofreciendo para nuestras vidas. Simplemente no lo éramos. Éramos condenados a muerte, éramos condenados a juicio, éramos personas enfocadas a nuestra propia perdición. Pero fue por medio de Cristo Jesús que podemos tener recompensas buenas aun cuando no la merezcamos. Y eso se llama gracia. Y eso se recibe por medio de Él. Amén. Ok, entonces por eso nosotros necesitamos ser librados del mal amén. ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos en otras cosas que no son Cristo y en las promesas que no son de Dios, simplemente estamos obrando en el mal amén. ¿Cuál sería el mal amén? Es más fácil creer en las cuentas bancarias. Es más fácil creer en otras personas. Es más fácil creer en las familias. Es más fácil creer en las autoridades. Es más fácil creer en lugares hospitalarios. Y sea por creer bien o sea por creer mal. ¿Por qué? Porque posiblemente dice, no, yo no le creo al gobierno. Bueno, no le cree, pero ahí está metido. Ahí está buscando qué mal está haciendo el gobierno. Si ya no le cree, entonces que siga ahí. Deje que el gobierno haga su trabajo y que se las vea con Dios.
Usted haga lo que necesita hacer. Enfóquese en utilizar bien su tiempo, porque los días son malos. Lo veíamos el domingo pasado. Y si los días son malos, ¿para qué los hace peor? Escuchando acerca de otras malas noticias. Que el gobierno otra vez, ay, sí, el gobierno, pues sí, el gobierno, déjelo ahí, ore por él. Que la salud, sí, la salud va a estar en problemas, complicaciones. Oremos por los enfermos. Pero ¿cómo vamos a orar? ¿Con un mal amén? Señor, si tú sanas a todos los enfermos, la gente va a creer en ti. No va a ser así, señores. No va a ser así. La gente, muchos van a sanar y simplemente no van a tener gratitud en su corazón. Van a agradecer a lo mejor a los médicos. Otros van a decir, pues por eso te pagué. A veces ni siquiera son agradecidos con los que lo tratan. Y de eso se trata también la fe, la gratitud. Escuchen lo que el Señor tiene como promesas para usted. Efesios capítulo 1, verso 3 al 10. Usted puede leer todo Efesios y va a ver todas las recompensas que tiene Dios para usted. Efesios capítulo 1, verso 3 al 10. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos... Ya está. En Él ya somos benditos. Así que ya se cumplió en Cristo Jesús ser benditos. Ahora, ¿con qué bendición? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. En Cristo. En Él están las cosas. Por eso decimos: en Él está. Sí, en Él está. Y en Él estarán. Amén. Por eso lo hacemos de esta manera. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad. No es porque nosotros queramos cambiar, no es porque nosotros queramos hacer la diferencia, es por la pura voluntad de Dios. Por la pura voluntad de Dios. Por eso usted no se aflija si el Señor utiliza a una persona de lo más vil y más menospreciado, porque eso solamente es a los ojos del que lo ve. Para nosotros parecerá una persona vil y menospreciada, pero para Dios es alguien importante y que lo utilizará para lo que Él quiera hacer, por su buena voluntad. ¿Sí? Así que no espere que solamente llame a personas gratas a sus ojos. Le va a llamar también al que está en contra de usted. ¿Cómo puede ser así? Pablo era alguien que perseguía a la iglesia de Cristo, alguien que mataba a cristianos. Y la mayor teología, y que hoy mismo estamos leyendo en las cartas de Efesios, Corintios, ¿quién cree que está hablando? Pablo. Son cartas paulinas. El asesino de la iglesia. Cuando él fue llamado en Hechos, nos relata acerca de su conversión, de su llamado. Dice que estaba uno de los hombres, discípulos de la iglesia cristiana, y entonces Dios le llama y le dice: hey, necesito que vayas con Saulo, que es Pablo. Necesito que vayas. Y le dice: Señor, pues ¿cómo voy a ir? Yo he escuchado lo que está haciendo. Él mismo participó en la muerte de uno de los discípulos, el que fue apedreado. Él mismo estaba en ese instante. Él mismo lo estaba condenando. ¿Cómo puede ser posible que Dios lo utilice? Bueno, ahora vemos cómo Dios lo utilizó. Así que no se preocupe. Mejor hagamos caso a lo que Dios tiene para con nosotros. Ahora, cuando nosotros oramos de la manera en que el Señor nos enseñó, también le pedimos que no solamente nos libre o que nos perdone nuestras ofensas, sino que también pedimos que nos libre de otros males. Los males que sufrimos, como las enfermedades, hambres, guerras y otras clases de sufrimientos humanos. Y es correcto.
Claro que el Señor nos va a librar. Claro que estaremos padeciendo ciertas circunstancias, pero en Él las cosas van a cambiar. Pero recuerden que hay algo importante en esto. Ahora no solamente es necesario orar creyendo y declarar ese amén, sino que ese amén también tiene que venir con gratitud. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos de nosotros damos gracias antes de cualquier otra cosa? Por lo general, el gracias se da hasta que se cumple lo que usted está pidiendo. Si usted va a una tienda y le dice, me puede proporcionar, me puede dar, me puede vender, hasta me puede fiar esto y esto y esto. Sí, y cuando se lo entregan, ¿qué dice? Y si no lo dice, por favor hágalo. Por mínimo, de las gracias. Tales que le están fiando. No fíe, no pida fiado, pague. Pero si es posible, o si tiene ahí buena comunicación con el tendero, por mínimo dele las gracias. Pero si ve, nosotros en lo general damos gracias hasta que tenemos cumplido lo que queremos. Y en Dios no es así. En Dios necesitamos dar gracias sabiendo que lo recibiremos. ¿Por qué? Porque si no nos convertiríamos en personas ajenas a la gracia y el favor de Dios. Romanos capítulo 1 verso 21. Carta a los Romanos capítulo 1 verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, aquí está hablando acerca de personas que conocen a Dios. O sea que las otras personas que no conocen a Dios están libres de esto. Pero está hablando a los que conocen a Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios? Sí. Así que nosotros entramos en esta parte de la frase. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ese es un punto importantísimo. No glorificaron a Dios. La palabra en Salmo nos revela y dice: tú eres digno de alabanza, de tal magnitud como tu mismo nombre. Y este es bastante grande. Es el creador del universo. Tendríamos nosotros que alabar de tal manera que pudiéramos asemejar la creación de un Dios todopoderoso. ¿Qué tan grande debe ser esa glorificación? Extrema. Así de grande debe ser. Pero aparte dice que no solamente no le glorificaron como a Dios, sino que ¿qué? Ni siquiera le dieron las gracias. Ni siquiera le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue cubierta de tinieblas. Eso es lo que significa corazón fue entenebrecido. Fue cubierto en tinieblas. ¿Por qué? ¿Por no dar gracias? Sí, porque la fe no funciona sin la gratitud. Y la gratitud, si no la podemos dar cuando estamos esperando las cosas, ¿en serio cree que la va a poder dar cuando la reciba? Es lo mismo que hemos hablado en muchas ocasiones, hablando acerca, a lo mejor en cuanto a la economía. Señor, bendíceme, ya compré mi cachito de lotería. Bueno, pero eres fiel con ofrendas, con diezmos. No, Señor, pero si me la saco de verdad, yo te voy a dar el diezmo y un poquito más. Ajá. Si no eres fiel en lo poco, en lo mucho tampoco lo vas a hacer. Si ahora no podemos dar gracias de que Dios nos ha permitido el trabajo, la fuerza, la inteligencia, la sagacidad para obtener del esfuerzo que usted invierte, porque el Señor no le está quitando el mérito de que usted se esfuerza, porque ese es el sacrificio que usted ofrece cuando da ofrenda y da diezmo, ¿sí? Pero cuando usted le da, no le da pensando, diciendo, o no debería darle pensando, diciendo: Señor, aquí está para que me bendiga la semana que viene. No, es decirle gracias, porque ya cumplí una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Aquí está, toda esta semana me bendijiste. Ahora entiendo que si en esta tú pudiste hacerlo, en la que sigue la vas a hacer también. En eso está la gratitud, no en el pasado, sino en el futuro, ¿sí?
Así que si la persona no fuera fiel en lo poco, imagínese, es que gano 3,000, dar 300, eso es lo que me cuesta lo del celular en Coppel, no me va a alcanzar. Y entonces imagínese, se saca la lotería. ¿Cuánto cree que es el 10% de 1,000,000? 100,000. Ay, no, con ese me compro un carro. Entonces no digan que cuando surja las circunstancias serán gratos. ¿Por qué no? El corazón del hombre es así. No es fiel en lo poco, mucho menos va a ser fiel en lo mucho. ¿Ok? Así que es necesario que pongamos en acción nuestra oración por medio también de acciones de gracias, acciones de gratitud, darle gracias al Señor. En ese amén no solamente diga lo creo, sino gracias, porque sé que lo harás, porque sé que tú lo harás. Y escuche bien, porque es posible que la ingratitud nos haga además arrogantes e ignorantes, porque eso es lo que dice. Al no dar gracias, ¿qué pasó? Se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón no era, sino que fue llenado de tinieblas. No está diciendo que por causa de que era lleno de tinieblas no le daban gracias a Dios, sino que por no haber dado gracias, su corazón se llenó de tinieblas. Mateo capítulo 11, verso 25. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Aquí va a aparecer en la pantalla. En esa ocasión, Jesús hizo la siguiente oración: Oh Padre del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelarlas a los que son como niños. ¿De qué estaba hablando? De las maravillas del cielo. De eso es lo que estaba hablando. Cuando él oró, dijo: Señor, gracias, porque lo escondiste para los inteligentes, los escondiste para aquellos que se creen sabios, y lo has revelado. No solamente lo escondiste, sino que ahora lo has revelado para aquellos que tienen un corazón como de niños. ¿Y cómo son los niños? O cómo deberían de ser, porque también hay niños malcriados. Pero ¿cómo son los niños? Son agradecidos con todo lo que le das. Posiblemente no te diga gracias, pero te da un abrazo, te da un beso, te da una sonrisa, te hace saber que su corazón, ¿cómo está? Agradecido. Pero él no está preocupado en cuanto, es que mi papá me prometió que me va a regalar, si me porto bien, me va a regalar un carro de control remoto. ¿Cómo actúa el corazón del niño? Él ya le anda contando a todos. Él ya le anda hablando a toda la familia, a todos los amigos. ¿Qué creen? Mi papá me va a regalar un carro de control remoto si me porto bien. Así que me voy a portar bien. Y están con esa parte. Gracias, papá, porque tú me vas a regalar un carro de control remoto. Aunque el papá se esté mordiendo las uñas de decir: ¿de dónde voy a sacar un carro de control remoto? Pero el niño es agradecido. Ahora, si eso es con los padres terrenales, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, quien es creador de todas las cosas? Créale al Señor todo lo que Él le ha prometido. Le recuerdo, puede leer toda la carta a los Efesios en el capítulo 1 y vas a ver todo lo que Dios tiene por promesas. El agradecimiento, por lo general, resulta de una acción ya realizada, pero pocas veces se hace con esa preacción, ¿sí? Es decir, antes de que suceda lo que estábamos esperando. Y esto no es confianza, sino consecuencia. La gratitud no es en confianza cuando ya lo damos, cuando recibimos, sino que es simplemente consecuencia. Bueno, pues ya me lo dio, bueno, gracias. No, tiene que ser antes de. Ejemplos de dar gracias, por ahí anótenlos en sus hojitas. Les voy a dar 3 citas bíblicas, después usted las puede corroborar. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 al 18. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 al 18. Filipenses capítulo 4, verso del 6 al 7. Filipenses capítulo 4,
verso del 6 al 7. Y la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Ahí vienen acciones de gracias. Ahí viene. Pero sí vamos a ver una. Salmo 100, verso 4. Ese sí, búsquela ahí en su Biblia. Salmo 100, verso 4. El Salmo 100, el verso 4. Y nos dice de la siguiente manera: entrar por sus puertas, ¿con qué? Entrar por sus puertas. No dice cuando salgas de que el Señor te haya bendecido, cuando salgas de lo que Dios ya haya hecho, cuando salgas, sea agradecido. No, dice que cuando entres, cuando entres por sus puertas, entra con acciones de gracias. Entra con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Y recuerden, esto es lo que vimos con parte de Pablo en los Romanos, porque ni le adoraron ni le exaltaron como merece ser exaltado Dios, ni siquiera le dieron gracias. Ahora veamos cómo se amalgama esto con la situación de la oración del Padre Nuestro. Si nosotros vemos y podemos escudriñar acerca del Padre Nuestro, que usted lo puede encontrar ahí en Mateo capítulo 6, versos 5 al 13. Mateo capítulo 6, versos 5 al 13. Va a hablar acerca de cuando ores, ora de la siguiente manera. Gracias a Dios, creo que todos nos sabemos esa oración. Y empieza diciendo: Padre nuestro, Padre nuestro. ¿Sabes? Cuando no entendemos la oración, obviamente simplemente lo decimos como una palabra, Padre nuestro. Pero sabes, tiene que ser una acción de gratitud, porque no es Padre de todos. Ojo, no es Padre de todos, porque no toda criatura de Dios es hijo de Dios. ¿Escuchó? No toda criatura de Dios, porque Dios a todos ha creado, pero no todos son hijos de Dios. ¿Cómo se obtiene esa herencia? Por medio de Cristo Jesús. Por eso en Cristo están cumplidas las bendiciones. ¿Sabe? Muchos no pueden decir Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque todavía no es su Padre. Pero usted que puede orar sabiendo que Cristo reina en su corazón, que ha tenido un encuentro con Cristo, usted puede decir Padre Nuestro. Desde aquí es suficiente para dar gracias, para tener un corazón agradecido. ¿Cuántas veces no hemos, o cuántas veces ha orado no pensando en esta gratitud? A veces nada más lo utilizamos como frase normal. Padre, te damos gracias por estos alimentos que después en nuestra mesa. Padre, te doy gracias porque sé que me escuchas. Padre, sé que... Pero ese Padre tiene que ser con gratitud. Te puedo llamar Padre. Eres el Dios todopoderoso. Eres el Rey de reyes, Señor de señores, el creador de todo lo que alcanzo a ver y todas las cosas y maravillas que todavía no veo. Y te puedo llamar Padre. Gracias. Y después continúa: Padre nuestro que estás en el cielo. Y después dice: santificado sea tu nombre. La santificación era una acción que solamente era posible por personas escogidas dentro del pueblo de Dios. Y estos eran los sacerdotes. Y aún mayor a esto era el sumo sacerdote, que tenía que venir de la descendencia de Aarón. Ellos podían santificar las cosas al Señor, santificar a su nombre. ¿Y qué cree? Ahora en Cristo Jesús nos dice, nos revela Apocalipsis, que nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así que usted puede participar de santificar el nombre de Dios. Y eso también es una acción de gracias. ¿Por qué? Ay, Señor, pues no sé, no te apures.
hazlo, inténtalo. Santifica mi nombre. Santifica mi nombre. Es un privilegio que nosotros no tendríamos la capacidad. Porque sabe, para ser una parte del sacerdocio, no solamente tenías que ser de la tribu de Leví, y no solamente tenías que venir de la descendencia de Aarón, que ya eso es una reducción enorme, sino que aparte no tenías que tener ni un solo defecto. No tenías que estar chuequito, no tenía que estar tu oreja chuequita. En este caso yo ya perdí, porque si ni el peluquero me alcanza a agarrar bien, porque sí tengo una oreja más abajito, yo ya no entré. Y hablaba acerca de todo, un poquito ciego, un poquito sordo, ¿sí? Cuestiones en los genitales tampoco podría. Un montonal de cosas que tenía que tener como hombre perfecto, porque simplemente era la revelación o la imagen de aquel que vendría a ser perfecto, que era Cristo Jesús. Nada más. Pero imagínese, el que santificaba su nombre tenía que tener todas estas cualidades, o más bien ninguno de estos defectos. Y ahora usted puede santificar su nombre. Vamos en la segunda parte. Hay mucho por qué agradecer al Señor. Y después dice: santificado sea tu nombre. Y después dice: vénganos tu reino. Nosotros no teníamos parte en la patria celestial. No la teníamos. Cuando decimos venga tu reino, no estamos diciendo todavía su voluntad, que esa es la que sigue. Estamos diciendo: desciende lo que tú eres, tu reinado, tu poderío. Desciéndelo en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, donde me traslado. Desciéndelo aquí. Porque sabes, nosotros somos personas que simplemente vamos de paso en esta tierra. Así de sencillo. Ahora, ¿dónde está nuestra patria potestad? Para algunos está en el infierno, para otros está en el cielo. ¿Cómo? El único que nos da la visa es Cristo Jesús. Es el único. Si no la tenemos, allá no entran mojados. No hay manera, no hay coyotes. Quisiéramos, no hay, no existen. Allá se entra simplemente perteneciendo al reino de Dios por medio de Cristo Jesús. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces nosotros somos embajadores de Cristo en esta tierra, embajadores del reino de Dios en esta tierra. Es que no respetan mis derechos. Pues no te preocupes, no tendrían por qué, porque tú no perteneces a esta nación, tú perteneces al cielo. Señor, es que aquí estoy sufriendo. No te preocupes, es que no estás en casa, tu casa está en el cielo. Allá te está esperando el gozo, el bien, la misericordia. Allá te está esperando ya no tener dolores, ya no tener llanto. Dice que allá serán quitados todos estos problemas y tu tristeza se convertirá en alegría, en danza, en regocijo. Vamos en la tercera cosa. Y si ve, la oración está hablando acerca de gratitud. No está hablando todavía de petición. Esto no se le pide nada. Esta parte de venga tu reino no es de que usted le diga venga, sino que sabemos que por ser hijos de Dios hemos sido ya benditos en los lugares celestiales. Así que decimos gracias, gracias, porque sabemos que tu reino está con nosotros. Y después dice: hágase ahora sí tu voluntad. ¿Sabes? Cuando nosotros somos agradecidos, podemos permitir que su voluntad se haga. Porque si no somos agradecidos, no nos va a gustar su voluntad. Ay, Señor, hoy por qué comí frijoles. Ay, Señor, hoy por qué me vestí de tal ropa. Ay, Señor, hoy por qué hace tanto calor. Ay, Señor, ahora por qué llovió. Ay, Señor, ahora por qué me levantaste más temprano. No vamos a ser agradecidos con su voluntad. Cuando somos agradecidos, aceptamos su voluntad. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque sé que a lo mejor en este instante, cuando trajiste palabra para cambiar mi vida, no me gustó. Se confrontó contra lo que soy. Es lo que veíamos el domingo pasado. Miserable de mí. Yo quisiera hacer otras cosas, pero mi carne no me lo permite. Y tengo que luchar con eso. Pero gracias porque puedo hacer tu voluntad.
Gracias porque me permites estar en tu voluntad. Gracias por permitirme escuchar esa palabra que está forjando mi carácter, forjando mi corazón, haciéndome un hombre mejor, una mujer valiente, una mujer sobresaliente, y no las tonterías que hoy hablan acerca de lo que debería ser la mujer. Porque usted es preciosa a los ojos de Dios. Es preciosa, es admirable, es perla preciosa para el Señor. No necesita ser, quisiera decir como dicen sus palabras, de luchona, y no tiene que serlo así. Usted es bendita, usted es santificada, usted es amada, usted es protegida, usted es cuidada por Dios, y está con la alegría de saber que aún ustedes, mujeres, son quienes juntamente con Dios traen a esta tierra vida. El varón no puede. Ustedes son las que traen vida a esta tierra. Su dulzura, sus palabras, todo esto es lo que les hace ser preciosas. No el hecho de andarse encuerando y haciendo tontería y media. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y después continúa diciendo: danos hoy nuestro pan de cada día. No está diciendo: Señor, dánoslo porque me va a faltar. La palabra de Dios dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué son estas cosas? Hablaba de que por nada estéis afanoso, ni por qué comer, ni por qué beber, ni por qué vestir. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Ya anteriormente dijimos: venga tu reino. Ya estamos en tu reino. Así que si ya buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, esto se añade. Así que no es una oración de decir: Señor, pues ya esa hambrita, mándame ya el Uber, mándame ya para la comida. No, ya el Señor ya proveyó. Danos hoy nuestro pan de cada día. Gracias, porque sé que hoy también voy a tener pan que comer, voy a tener que ofrecer. Y por eso, eso sí me encanta de México, porque donde comen dos, comen todos, ni tres, comen 8, 10, 12. Aquí de verdad la comida se multiplica, gracias al Señor. Y todos comen, uno de verdad. Y yo lo he visto aún con mi mamá, y lo he visto con otras hermanas. Pues dicen una poquita de sopa, y ya empezó a llegar el hijo, la cuñada, y quién sabe qué, y un montonal, y para todos alcanzó. Y hasta carne salió con mole de quién sabe dónde, pero salió. Ahí estaba. El Señor es fiel. Así que esa oración no lo diga: ay Señor, dame. No, gracias, gracias, porque ahora sé que tendré también mi pan. Y también dice después: perdona nuestras ofensas. Y esto también es gratitud, porque sabe, Dios no tendría por qué perdonar nuestras ofensas. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no tendría por qué perdonarnos, porque Él nos dijo: hagan esto, y si no lo hacen, entonces yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, y los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mas ahora somos perdonados por Cristo Jesús. Intercesor tenemos delante de nuestro Padre, que es Cristo Jesús, el que sana nuestras dolencias, el que perdona nuestros pecados, el que rescata del hoyo nuestras vidas, Cristo Jesús. Así que por eso en Él están hechas las cosas, sí, y en Él serán hechas las cosas, amén. Eso es lo que decía Pablo: en el sí y en el amén. ¿Sí? Así que dentro de esta oración llevamos 6 cosas agradecidas. Ahora sí, veamos qué tanto debemos de pedir. Ok, perdona nuestras ofensas, como ahora nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Señor, ahora sí, ayúdame a perdonar, porque, ay Señor, es difícil.
¿Es complicado? Claro que lo es, hermano. No es algo que sea olor a rosas, no. Muchos van a ser muy amargos. Va a ser un trago que a lo mismo con Cristo uno quisiera orar, como en esa noche que Jesús oró: Señor, si es posible que no perdone a este hermano, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Está bien, te perdono. Está bien, te perdono. Ayúdanos a perdonar, porque ya sé que ya perdonaste mis ofensas, como también yo perdono a los que me ofenden. Y si yo no perdono a los que me ofenden, ¿qué creen? Pues Dios tampoco va a perdonar nuestras ofensas. ¿Qué tan importante es el perdón? Mucho, mucho. Así que hágalo, y hágalo con corazón. Hágalo para Dios. Y después continúa, no solamente como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, sino que después ahora sí pedimos y decimos: no nos dejes caer en tentación. Señor, van a venir tentaciones, van a vivir circunstancias, pero por favor, no nos dejes caer en la tentación. Yo trataré de hacerlo mejor, pero si ya no alcanzo, si ya no discierno, si ya las cosas están sucediendo, hazme no caer en la tentación. Hazme no caer en la tentación. Y entonces suceden algunos accidentes, algunos inconvenientes. Sucede alguna intervención de alguna mamá, de algún papá, en el instante donde iban a cometer ciertas tonterías los hijos. Y en el instante parecerá no tan grato, pero parecerá muy vergonzoso para aquellos que padecen esto. Sin embargo, los ha librado de la muerte, del pecado, de Satanás que los acecha. Por eso, padres de familia, intervengan con sus hijos, amonéstenlos. Ay, es que se van a, ¿cómo dice el meme del perrito? Ay, le va a dar ansiedad. Ay, me va a dar ansiedad. No le va a dar nada. Estórbeles en su camino, que sigan el bien. Nada, no les va a pasar nada. El Señor mismo ha proveído de un excelente lugar para traer corrección. El mismo lugar donde se ponen las inyecciones. ¿Por qué no ponen? Ay, no pongan inyecciones porque lastiman las nalguitas del niño y lo va a traumar, le va a dar la ansiedad. Porque ahí son los lugares donde muy propiciamente puede recibir una inyección intramuscular. Ay, pues no le pegue con la vara, porque no lo va a matar. No lo mata, no lo mata. Hágalo con amor. No desquite su ira. Eso no. Hágalo con amor, con respeto. Enséñale al hijo por qué está haciendo o por qué está recibiendo el castigo. Béselo, ámelo, pero corríjalo. De verdad. Eso, y yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos ayudó más a que, ay, no, mi amor, no te creas, no llores, no hagas, no. Haga caso a lo que Dios dice. Haga caso. ¿Por qué? Porque usted librará a sus hijos de la muerte, del pecado. Hágalo. Aún de grandes, no se preocupe, hágalo. Y termina diciendo: líbranos del mal. Líbranos del mal. Y ahora, como estamos en esta prédica, líbranos de ese mal amén. De ese amén que es sin fe y que es sin gratitud. Que tiene que ser un amén diciendo hacia el futuro y con agradecimiento. Mateo capítulo 15, verso 36. Veamos los ejemplos aún de Cristo Jesús. ¿Qué fue lo maravilloso de la gratitud que Dios hizo por medio de Cristo Jesús con el amén? Con esa gratitud. Bueno, Mateo capítulo 15 nos revela acerca de una circunstancia que vivían. Señor, despide ya a estos que se han juntado a escucharte, porque se está haciendo tarde y no han comido, tienen hambre. Y Cristo les dice a sus discípulos: pues denle de comer ustedes.
Ay, Señor, pues mira, una, no tenemos tanto dinero, y otra, si lo tuviéramos, oye, son más de 5,000 personas, son 5,000 hombres, sin contar a niños y a mujeres. ¿De dónde vamos a sacar tanto pan? No vamos a alcanzar. Dice, ok, ¿qué es lo que tienen? No, pues los gandallitas de los discípulos van y le quitan a un pobre niño sus panes y sus peces. Pero sabes, esta es una gran bendición, porque en el verso 36 dice que tomando esos 7 panes y esos peces, ¿qué hizo? Dio gracias. No por lo que le había llegado a su mano, sino por lo que iba a hacer después. ¿Qué pasó? La multiplicación de los panes y los peces. Dio de alimentar a más de 5,000 personas. Y después todavía recogieron cestas, y recogieron 12 cestas. Y ahora sí le dijeron, hey, ¿dónde está el niño? Acá anda. Dénselo. La multiplicación. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Pues no tengo tanto. Aun si no tuvieras nada, tienes el poder de la oración y tienes el poder de la gratitud a Dios. Si oras y agradeces al Señor por lo que Él puede hacer y hará, ¿qué cree? Verá la bendición. Y no solamente una multiplicación ahí de que, pues bueno, alcanzó a pellizcarle la última persona. Sobrará, porque Él bendice hasta sobreabundar. Hace abundar en tu vida y sobreabunda para toda buena obra. Así que es necesario creerle. Ok, esa fue la multiplicación de los panes y los peces. ¿Dónde más se ve la gratitud? En ese mismo Evangelio según San Mateo, vamos al capítulo 26, versos 26 y 27. En esta ocasión lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Mateo 26, verso 26 al 27, habla acerca de la Pascua o la participación con la Pascua con sus discípulos. Y entonces suben a un lugar, a un saloncito donde tuvo la última cena con sus discípulos. Y mientras comía, revela el verso 26, mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y lo dio a sus discípulos. ¿Sabe hasta dónde alcanzó esta gratitud? Hasta el día de hoy sigue alcanzando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando hizo esto, reveló y dijo, esto es el nuevo pacto. Esto es lo que sucederá por ustedes. Porque este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Dio gracias por las cosas venideras. No por simplemente recibir un pan, sino porque hoy ve el resultado en cada uno de sus vidas. Hoy Dios les está hablando a su corazón. Hoy Dios quiere asegurarles que aún Cristo, con esa gratitud, mire hasta dónde ha alcanzado. 2020 años después, hay personas que siguen recibiendo esa oración en gratitud al Padre. Luego tomó en sus manos la copa y otra vez, habiendo dado gracias a Dios, instituyó el nuevo pacto en su sangre. Así que vea hasta dónde la gratitud es necesaria. Si Cristo lo hizo, ¿cree que nosotros deberíamos de hacerlo? Ahora, hay una gran diferencia entre el hecho de ser hijos y el hecho de ser siervos. La misma palabra nos lo refleja. El hijo, aun cuando es menor o cuando es chico, no tiene diferencia entre el que es siervo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque es heredero, no entiende las cosas, la administración, no entiende los bienes que tiene. Así que no tiene mayor capacidad que la misma que un siervo. Sirve y sirve y sirve hasta que crece, entiende y trabaja con el Padre, y entonces es heredero de las cosas. ¿Por qué? Porque ahora sí ya sabrá administrar. Entonces nosotros en la gratitud no va a ser que usted va a llegar directamente ¡pum! A ser el mejor o la mejor persona agradecida con el Señor. No, iniciaremos como siervos. Pero escuche lo que nos revela en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17,
versos 7 al 10. Si usted lee acerca de Lucas capítulo 17, va a ver que antes de esto habla acerca de las ocasiones de caer. Y una de las ocasiones de caer es que mal utilizamos el amén y la gratitud. ¿Sí? ¿Cómo? Verso 7. Cristo está hablando de esta manera y dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volverle al campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? O sea, ¿quién teniendo a su siervo que fue y trabajó la tierra, después de venir a trabajar la tierra, le dices: ay, pásale, siéntate a comer conmigo? ¿Quién lo hace? Es lo que está preguntando. Verso 8. ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto como y bebe tú? Es decir, que cuando llegaba el siervo no era de que, ay, pásate, no, directito a la cocina. Y cuando haya servido, y cuando yo haya comido, y cuando yo haya bebido, entonces podrás descansar, podrás tú comer también, pero hasta que yo haya terminado. No es lo que pasa, es lo que estaba diciendo Cristo. Verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y Cristo dice: pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha ordenado el Señor, decir: siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos de haber hecho, eso fue lo que hicimos. Qué dura palabra. Pero sabes, esto nos revela acerca de la gratitud, porque el mal amén o la mala gratitud no lo enfocamos a lo que debería de ser, sino que ahora pensamos, o podrían llegar a pensar, que realmente la gratitud debería de venir del Señor hacia nosotros. ¿Por qué? Porque yo le alabo, porque yo le ofrendo, porque yo le dedico tiempo, porque yo oro, porque yo y porque yo. Porque el Señor sin adoración no sería Dios. Una de las partes de la mitología griega hablaban de que los semidioses y algunos dioses del Olimpo desaparecieron porque la gente se olvidó de adorarlos. Y esa creencia sigue vigente al día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué cree que usted, qué cree que busca un ateo al tratar de desmentir su fe? Cuando ya no se adore a Jehová en los cielos, Jehová desaparecerá. Error. Dios seguirá siendo Dios. Lo único que va a haber es un mundo malagradecido por todos los bienes que Dios ha dado. Pero ve, el mal amén y la mala gratitud hace que a veces nosotros hagamos esas expresiones. Ahora, pareciera que lo hacemos inconscientemente, porque ciertas ocasiones así es. Le reflejaba acerca del diezmo o la ofrenda. Lo damos con un corazón de decir: bueno, Señor, pues te pertenece. Pero ya te di, no se te olvide bendecirme la siguiente semana. Esa es una mala actitud. Padecemos alguna enfermedad y ahora sí, todo el tiempo existe para, ahora sí, si nunca habíamos hecho ayunos, si nunca hubiéramos hecho maratones de oración, si nunca hubiéramos leído la Biblia, ahora sí, cuando ya nos están diciendo: te vas a morir, pastor, vengas a orar conmigo, vamos a orar desde las 4 de la mañana y predíqueme toda la tarde y vamos a cantar alabanzas a las 7 y hasta que me sane. Esa es una mala actitud. ¿Por qué? Porque si yo adoro, si yo busco, entonces Él tiene que responder: Señor, hágase tu voluntad. Entiendo que estoy aquí, obviamente tengo cirrosis hepática, por tanto darle al alcohol. No porque el Señor haya sido malo conmigo. Obviamente estoy en esta situación porque yo mismo tomé diferentes decisiones en el pasado o en el presente que me tienen aquí. Gracias doy a Dios que Él es el mayormente interesado
en buscar mi salvación. Por eso el salmista decía, Él es el que rescata del hoyo mi vida. Del hoyo. ¿Quién cavó ese hoyo? Uno solito. La mala gratitud nos lleva en ocasiones a solamente tratarle de torcer la mano a Dios como si fuera puerco. Y no, Dios es soberano, Dios es justo, Dios es fiel. Y sabe, después usted puede continuar ahí en Lucas capítulo 17, pero despuesito de eso le va a hablar acerca de la sanidad de 10 leprosos. Resulta que Cristo se topa con estos leprosos. ¿Qué pasa? Pues estamos leprosos, ¿sabes? Hagan esto, vayan con los sacerdotes, preséntense y quedarán sanos. Fueron, se presentaron, y cuando iban de camino, su piel fue cambiada. Y cuando vieron que eran sanos, se presentaron al sacerdote en cuestión para hacer testimonio. Pero lo relevante de esa parte es que dice que solamente uno regresó a darle ¿qué? Gracias. Ve cómo la y ahí ya recibieron, ya habían recibido la sanidad. Por eso le digo, aunque todos nos sanáramos de COVID, no es cierto que las personas cambiarían, porque no se trata de la sanidad, se trata del corazón. Uno solo regresó, y además este era samaritano, alguien que no se llevaba con los judíos, un extranjero, no los 9 judíos, sino el extranjero fue el que le dio gracias al Señor. La gratitud abre las puertas de bendición para nuestras vidas. Y con esto termino. Primera la carta a los Corintios, capítulo 1, verso 4 al 9. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 4 al 9. Lo leeré en la palabra de Dios para todos, para que sea un poco más entendible. Verso 4. Habla Pablo y dice a la iglesia, a los corintios: siempre le doy gracias a mi Dios por ustedes, por el generoso amor que les ha dado por medio de Jesucristo, porque por medio de Él, hablando de Jesucristo, Dios les ha dado toda una riqueza espiritual. ¿Para qué? Para hablar y para tener conocimiento. Dios ya nos bendijo en toda bendición. ¿De qué manera? Que a nosotros también nos ha dado toda riqueza espiritual para hablar y para tener conocimiento. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en cada uno de nosotros. Como resultado, ¿qué dice? Ustedes tienen ¿cuántos? Todos los dones. Todos. Y le repito, ¿cuáles son todos esos dones? Efesios capítulo 1 lo remarca más. ¿Cuáles son? La mayoría de todos esos dones. Porque faltan el don espiritual y todo lo que Dios todavía tiene más de su palabra. Pero la mayor recopilación de estos viene en Efesios capítulo 1. ¿Sí? Ustedes tienen ya todos los dones de Dios mientras esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo ya vino por segunda vez. Así que ustedes siguen teniendo y seguimos teniendo todos los dones de Dios hasta que venga Cristo. ¿Sí? Mientras que viene nuestro Señor Jesucristo, Él los fortalecerá hasta el fin, para que el día en el que Él regrese sean encontrados sin ninguna culpa. Ahora déjeme decirle, recuerde que ya habíamos visto que Dios tenía promesas en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Todas las promesas de Dios. ¿Qué dice el verso 9? Dios siempre ¿qué? Dios siempre cumple sus promesas. Siempre, siempre, siempre. Así que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Porque Dios siempre
cumple sus promesas. Tu familia va a ser salva. Vas a salir adelante. Vas a llegar al cielo. Tu vida va a cambiar. Amén. Y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que de hoy en adelante, de verdad, es necesario decir: Señor, líbranos de ese mal amén. Líbranos de ese mal amén. Quiero vivir agradecido, quiero vivir confiado en todo lo que tú harás, porque sé, Señor, y confío que tú cumples todo lo que prometes. Ya lo hiciste una vez, lo volverás a hacer. Ya hiciste grandes cambios en la historia, el futuro será mejor para mi vida. Así que ahí está, en Él sí y en Él amén. Todo lo que venga en su vida de parte de Dios, recíbalo con un amén, creyendo en lo que vendrá y agradeciendo porque esto vendrá, porque Dios siempre cumple sus promesas. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, porque tú eres fiel para con nosotros. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres Dios y que tienes, Señor, por bien buscar siempre cosas buenas para nuestras vidas, aunque parecieran difíciles, Señor, y contrarias a lo que buscamos. Pero sabemos, Señor, y confiamos que todo esto, Señor, ayudará a bien, porque te amamos y porque hemos sido llamados conforme a tu propósito. Hoy ruego, Señor, que tú traigas salvación, sanidad a aquellas personas que están esperando de ella, con una intención, Señor, de que puedan ver que tú eres real, y en cuanto sea, Señor, propicio, que ellos también procedan al arrepentimiento para encontrarse con Cristo Jesús y disfrutar de estos hermosos y magníficos beneficios que hay en el sí y en el amén. Señor Padre, te damos gracias porque sabemos que todo lo que harás tú, Señor, también lo prosperarás, porque en ti, Señor, al que llamas perfeccionas, y al que llamas, Señor, a hacer cosas, tú también le proveerás, y al que le provees todavía, Señor, reabundarás en su vida para toda buena obra. Señor, en este tiempo bendigo la vida de mis hermanos y pido que sean, Señor, librados de la ingratitud, que sean, Señor, librados de cada una de las cosas que pudiera venir en sus vidas para menguar su fe, sino que más bien, Señor, sean impulsados con nuevas fuerzas, con nuevo ánimo, con una nueva plenitud de vida hacia la esperanza que hay en Cristo Jesús, porque en Él hemos puesto toda nuestra confianza. Te damos gracias, Señor, y de hoy en adelante hemos decidido creer en ti y creemos, Señor, en todas tus promesas, porque se cumplirán, porque en ti, Señor, se cumple en el sí y se cumple en el amén. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos en una nueva transmisión. Hermanos,